¡Feliz día! Bienvenidos al canal Caracterización Petrofísica, donde encontrarán lo último en tendencias, herramientas y metodologías. Mi nombre es César Aguilar y hoy conversaremos acerca de cómo usando software dedicado a petrofísica podemos hacer análisis de curva de presión capilar de forma rápida, automatizada y confiable, permitiendo extraer información valiosa que luego podremos usar en procesos de rock typing, como datos de entrenamiento en un proceso de aprendizaje supervisado, para predecir la permeabilidad, muchísimos usos muy valiosos para la caracterización de yacimiento. Pero primero necesitamos explorar unos conceptos básicos, como la tensión interfacial, que es la energía existente en la interfaz entre dos líquidos inmiscibles en contacto producto de las fuerzas existentes entre las moléculas que componen cada uno de los líquidos. Aquí tenemos una tabla típica de valores referenciales de las tensiones interfaciales y los ángulos de contacto de sistemas de dos fluidos inmiscibles muy utilizados cuando se hacen análisis de curva de presión capilar, tanto a condiciones de laboratorio como a condiciones de yacimiento. Siempre es recomendable tener los valores directamente del laboratorio de los fluidos presentes en el yacimiento, pero en caso de no disponerlos podemos utilizar estos valores referenciales. La presión capilar es la presión ejercida en la interfaz entre dos fluidos inmiscibles y es muy importante para la caracterización por tipo de roca. Vamos a describir una curva típica de presión capilar donde tenemos saturación de agua en el eje X y presión capilar en el eje Y. En principio se tiene la muestra 100% saturada de agua y se hace fluir por la muestra fluido inmiscible al agua. Este requerirá vencer una presión para entrar dentro del medio poroso. La presión necesaria para entrar dentro del medio poroso se conoce como presión de desplazamiento o presión umbral. A partir de este momento, habrán incrementos de presión y disminuirá la saturación de agua y aumentará la saturación del fluido desplazante, que puede ser aire, mercurio, metanol, dependiendo de los análisis que se estén realizando. Por cada incremento de presión se irá desalojando más y más saturación de agua hasta que alcanzamos un punto que por más que aumentemos la presión capilar, la saturación de agua permanece relativamente constante. Esa saturación de agua que no puede ser desalojada del medio poroso por efectos capilares se conoce como la saturación de agua irreducible. También tenemos lo que se conoce como la zona de transición, donde tenemos una mezcla de la saturación de agua más el fluido que se esté desplazando. Aprender sobre presión capilar es muy importante para geocientíficos e ingenieros de yacimiento, ya que los datos de presión capilar, una vez corregidos y transformados a condiciones de yacimiento, se pueden usar para determinar tipos de roca, su vínculo calidad de yacimiento, porque la presión capilar está relacionada inversamente proporcional con el radio de garganta de poro, la distribución y saturación de los fluidos originales, a lo que tienen que ver con las reservas, su vínculo con la permeabilidad para el potencial de producción, la capacidad de sello que tiene la lutita, que a la final es el marco para nuestro reservorio, y lo que tiene que ver con la eficiencia de recobro primaria y secundaria, porque la presión capilar controla el vaciamiento del yacimiento. Pero, ¿cómo realizamos el análisis de la curva de presión capilar? ¿Cómo extraemos esos valores críticos? Entonces, te vamos a mostrar una demo. Si todavía sientes que necesitas conocer más conceptos teóricos, te dejo aquí una cajita para que vayas a un video donde hablamos un poco más extendido sobre las diversas pruebas que se realizan en el laboratorio. Vamos a la demo. Una vez cargados nuestros datos de presión capilar por inyección de mercurio, aquí nos enfocaremos en el tratamiento de los datos de inyección de mercurio para rock typing y predicción de permeabilidad.
Los datos necesitan ser corregidos por estrés, por QB, también necesitan ser corregidos por presión de cierre. Entonces podremos graficarlos y obtener valores típicos. Vimos presión de desplazamiento, saturación de mercurio cuando la presión capilar tiende al infinito, que no es exactamente la saturación de agua irreducible porque el aire es compresible, punto de ápice, punto de máxima inflexión. También podríamos, a una saturación de mercurio dada, cortar la curva de radio de garganta de poro. Tenemos datos de presión capilar y saturación de agua. También tenemos radio de garganta de poro. Lo podemos calcular mediante el uso de la calculadora del programa, sabiendo que 2 veces la tensión interfacial por el coseno del ángulo es 367.7 y necesitamos una constante de ajuste cuando estamos trabajando en PCI. Es necesario recalcar que el tratamiento, cuando se va a hacer modelaje por encima del nivel de agua libre para reserva, no se puede hacer con inyección de mercurio, o es preferible hacerlo con centrífuga o plato poroso, o también estados restaurados como se le conoce en otros sitios. Pero aquí para rock typing y predicción de permeabilidad, la inyección de mercurio trabaja muy bien. Para extraer los puntos críticos de la curva de presión capilar no podemos entrar visualmente. Necesitamos alguna forma de automatizar el proceso de tal forma de que no caer en subjetividad, hacerlo rápido y en forma confiable. Una forma es utilizar una función de ajuste hiperbólico propuesta por Donaldson, que es bastante efectiva. Para eso necesitamos conocer la tensión interfacial, coseno del ángulo, los valores de porosidad, permeabilidad ya corregidos por sobrecarga, y corremos el módulo y aquí tenemos las curvas ajustadas. Podemos inspeccionar y vemos que a excepción de la muestra de más baja porosidad y permeabilidad, el ajuste es bastante bueno. Luego necesitamos que el programa nos asista para extraer ya valores críticos como la presión de desplazamiento. Aquí también extraen una función de escogimiento lambda. También nos permite conocer el valor de ápice. También nos permite conocer el radio de garganta de poro a un valor crítico, de saturación de fase no mojante. Entonces podemos relacionar ya esos valores extraídos con la permeabilidad y vamos a encontrar coeficientes de correlación bastante altos, porque los datos de presión capilar controlan la capacidad de flujo del yacimiento. Aquí tenemos radio de garganta de poro a saturación de mercurio de 35 contra permeabilidad. Aquí tenemos presión de desplazamiento contra permeabilidad, también un coeficiente de correlación bastante acertado. Podríamos utilizar ese radio de garganta de poro en un proceso de entrenamiento de cluster análisis para poder determinar, digamos, tipos de roca. Aquí está comparado con un cluster análisis. En este track está la clasificación determinada con el radio de garganta de poro y aquí con el indicador de zona de flujo propuesto por AMA Fuller. Y hay bastante sincronía con sus diferencias, por supuesto, porque son dos datos de entrada diferentes, pero el ajuste indica que a la final las fuentes de información, el radio de garganta de poro y el FZI, tienen su sincronía. Espero este video haya sido de utilidad. Recuerden suscribirse al canal y estén pendientes para seguir ahondando y sigamos aprendiendo juntos. Gracias.